我去做，我去做，干。
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Les vamos a solicitar que silencien los micrófonos para dar inicio a esta... Está silenciada. Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Le damos la bienvenida de parte de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad a esta primer capacitación de Ciencias del Deporte. Esta es una primera de muchas que va a haber en el año, así que bienvenidos y agradecidos por la presencia de todos ustedes. Les contamos que iniciamos esta etapa donde este ciclo de capacitaciones se va a dar en forma quincenal, en forma virtual, y la verdad es que con muchos temas muy interesantes que tienen que ver con la educación física, el entrenamiento, el desarrollo deportivo, el deporte adaptado. Contamos hoy con la presencia de docentes, entrenadores, profesores de todas las provincias, así que un gusto tenerlos con nosotros. Y hoy con un tema tan importante como lo es la actividad física post-COVID. Contamos con la presencia del secretario de Desarrollo Ciudadano, a quien le vamos a ceder la palabra para darnos la bienvenida, el señor Gustavo Gesualdo. Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Qué lindo estar acá nuevamente con todos ustedes. Para mí es un placer enorme poder estar en este inicio de una nueva edición de lo que son Ciencias del Deporte, estas excelentes charlas y capacitaciones que se venían haciendo ya en el área desde hace un tiempo y que ahora estamos retomando para dar en este 2021 un nuevo inicio, un nuevo comienzo de lo que son las actividades deportivas. Este es un año muy duro, hemos vivido una pandemia durísima, que encima se niega a dejarnos tranquilos y parece que amenaza una y otra vez con volver y esperemos que pronto podamos dar por superado el escenario actual. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la parte nuestra, lo que tiene que ver con la práctica deportiva, hay un montón de cosas que se pudieron ir avanzando, que se pudieron ir desarrollando desde ese primer momento en el cual arrancamos con la práctica de deportes individuales al aire libre, y como a lo largo de los últimos meses del año pasado fuimos escalando cada vez más hasta poder desarrollar todo lo que pudiéramos realizar al aire libre de manera individual o de manera de conjunto. Se pudieron empezar a hacer incluso algunas actividades, algunos torneos. En el caso también de algunos deportes más complejos, pudimos avanzar también para que se puedan empezar a realizar en otro tipo de situaciones e incluso estar como estamos hoy, pudiendo disfrutar de la realización de un sudamericano
de las características del Sudamericano de Natación que estamos teniendo en este momento en ejecución. Y acá llegamos al encuentro de hoy. El encuentro de hoy tiene que ver con justamente el abordaje de 4 grandes ejes, como mencionabas recién hace un ratito, que vamos a trabajar a lo largo de las distintas charlas. Y el primer encuentro tiene que ver con esto, ¿no? Con regreso al entrenamiento de actividad física luego de haber padecido lo que es la parte de COVID. Y esto implica que necesariamente todos los deportistas, sobre todo aquellos deportistas que durante más tiempo dejaron el entrenamiento, vuelvan a la actividad con cuidado, con toda la prudencia del caso, como para evitar lesiones, como para evitar problemas de una vuelta apresurada. En esto que estamos iniciando hoy, ya vamos a ir viendo cómo avanzamos. Ahí ya van a estar los especialistas que van a estar hablando de esto. Claudia Valenti nos va a estar presentando seguramente a Oscar Mendoza, que es el responsable que va a estar en la clase de hoy. Y de nuevo, para mí va a ser un enorme placer poder escucharlos avanzando en esta secuencia. Ahí, de nuevo, en lugar mío, para mí es un enorme orgullo poder tener esto. No lo estoy viendo en línea a Charlie. Carlos Sucida, ¿estás ahí? Charlie, ¿estás? Sí. Sí, está justo ingresando Gustavo. Okay. Está Gastón Buzo, por ahí, el jefe de gabinete. Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? A vos tampoco te estoy viendo en este momento, tengo varios en pantalla, tengo 5 por 5, 25 personas, pero no lo veo a él. Acá Somos un montón. Acá estoy viendo los más de 285 personas al mismo tiempo. La verdad que para mí es una enorme satisfacción ver que tantas personas con las características que tienen ustedes, profes, con entrenadores y demás, estén hoy acá. De nuevo, de mi parte, agradecimiento enorme y espero que puedan disfrutar de este encuentro. Colo, te dejo a vos seguir. Gracias, Gus. ¿Me escuchan bien ahí, Mirna? Perfecto, Gustavo, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a la Subsecretaría de Deportes de la ciudad. Bien dijo Gustavo, es un honor para nosotros tener estos ciclos de capacitación abiertos a toda la comunidad de deportes del país. Y por sobre todo, quiero agradecer y felicitar al equipo de trabajo de capacitación de la subsecretaría y de la dirección de Charlie, que lo estábamos nombrando por ahí, del director Carlos Yosida y de su gerente operativo Mariano Bertón, que sé que hace días que están trabajando atrás de esto y que es el puntapié inicial de una gran cantidad de ciclos de capacitación. Así que a todo el equipo de capacitaciones de la subsecretaría y a los 2 directores, tanto Charlie como Mariano Rusconi, felicitaciones y muchas gracias por todo el trabajo que hacen diariamente. Y a todo el resto del país y a todos los profesores del resto del país, bienvenidos a este ciclo. Así que, Mirna, muchísimas gracias por el lugar y por darle la bienvenida a la subsecretaría a toda la comunidad de los profesores del país. Bueno, muchas gracias, Colo, muchas gracias, Gustavo. Bueno, con todos estos agradecimientos, la verdad es que se está trabajando muchísimo para lograr y llevar todas estas capacitaciones a todo el país, tal como decía Gastón. Vienen temas muy interesantes, por eso nos importa muchísimo que ustedes puedan contestar las necesidades que hay de temáticas y demás, que como ustedes saben, dentro del formulario de inscripción tienen para poder seleccionar. También les va a llegar una consulta sobre cada capacitación para que ustedes nos puedan contar qué podemos mejorar, que seguramente va a haber mucho para hacerlo. Les voy a dar, primero antes que nada, porque la verdad es que no me presenté, así que les cuento, bueno, mi nombre es Mirna de Noia,
yo pertenezco al equipo técnico de la Dirección General de Carlos Giosida de Deporte Social y Desarrollo Deportivo. Y bueno, les voy a estar contando algunas cuestiones técnicas antes de ya pasar a presentar a quienes son los protagonistas reales de esto, que son los médicos, los profesionales, el doctor Oscar Mendoza y la doctora Claudia Valenti, que va a hacer una breve introducción al tema. Les vamos a pedir que por favor silencien los micrófonos, que estén atentos a eso, porque a veces cuando el profesional está exponiendo es bastante incómodo que estén o hablando o sonidos. Les vamos a poner en el chat ahora un link para que ustedes puedan hacer todas las consultas que quieran. Las va a contestar. Está silenciada. No puede ser. Aquí mostrar. Ahora sí. Está silenciada. Ahí sí, ¿no? Sí, sí, estoy. Bueno, les quería decir, vamos a dar algunas partes técnicas, digamos, como siempre, de todos los Zoom. Les vamos a pedir a todos que estén silenciados, por favor, durante la exposición. Ahora vamos a darle lugar a quienes son los protagonistas, como decíamos que son el doctor Oscar Mendoza y la doctora Claudia Valenti, que nos van a hacer, la doctora, una breve introducción al tema. Les vamos a dar un link para que ustedes puedan hacer sus consultas en una plataforma, y al finalizar la exposición del doctor Mendoza van a contestarse algunas de las preguntas. Les pedimos que sean esas preguntas que sean lo más conciso posible para poder trasladárselas al profesional. Bueno, y creo que nada más. Los dejamos ahora, vamos a hacer la presentación de los doctores para que ustedes puedan disfrutar de este tema tan importante para ver en el día de hoy. Hola, buenas tardes. Soy Marta Subeldía, a cargo de la Dirección Pedagógica que está bajo el ala de la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo. Quiero darles la bienvenida. Voy a presentar a los expositores, la doctora Valenti, que es médica pediatra, deportóloga y nutricionista, coordinadora del Programa de Actividad Física y Salud del Ministerio de Salud de Cava, y al cual con ella trabajamos hace muchos años y venimos realizando varias capacitaciones. Y presento al disertante más importante, el doctor Oscar Mendoza, que es médico cardiólogo y deportólogo, a cargo del área del deporte y cardiología del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Es aparte investigador y miembro del Consejo de Ergometría y Rehabilitación Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, los dejo con ellos y sin más, nos vemos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como sabrán, yo soy Claudia Valenti y bueno, felicito a todo el equipo por la convocatoria y les pedimos disculpas porque yo, trabajando con Marta y Mirna, sabemos lo que cuesta este tipo de encuentros y sobre todo virtuales, y como es el primero y un día de lluvia terrible, hubo problemas técnicos, o sea que discúlpennos si empezamos un poco más tarde, pero realmente es imposible avisarle a todos que se retrasaba el comienzo debido a estos problemas, porque surgieron y vieron cómo es la virtualidad. Y quería comentarles que en el único encuentro virtual, único, que tuvimos en enero, con Marta y Mirna, dijimos, ¿cómo empezamos con ciencias del deporte? Y ahí quisimos empezar precisamente con este tema que nos agobia, que es el COVID. Y bueno, nos pareció sumamente importante
interesantísimo para todos los que estamos en el área de actividad física y deporte, saber el abordaje que tenemos que tener con la persona que ha padecido COVID. Leve, moderado, grave, no importa. Y que quiera retornar a su rutina de entrenamiento, ya sea como deportista recreacional o deportista profesional. O bien la señora y el señor que ustedes vieron recién en los videos que están en la plaza, o el joven que le dijeron que tiene que hacer actividad física porque es buena para la salud. Pero ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Entonces, para ello convocamos a un profesional de excelencia, a un deportista también. Y la verdad es un orgullo presentar al doctor Oscar Mendoza, quien tratará de despejarnos todas las dudas. Oscar, si estás por ahí. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad. Le saqué el Bluetooth, ma. Perdón. Ahí silenciaron. Perfecto. Bueno, estaba en la etapa de agradecimientos iniciales. Bueno, muy contento de estar hoy acá. Vamos a tratar de, en este breve lapso que tengo de tiempo, de hacer un pantallazo sobre lo que es el COVID-19, cómo ha influido en el organismo, cómo ha influido en el deporte y cuáles son las controversias que se han llevado a cabo en los últimos meses con respecto a la vuelta a la actividad deportiva y sobre todo las grandes controversias que tenemos hoy por hoy, quienes debemos habilitar a un deportista a la vuelta al deporte con esta entidad de la cual estamos aprendiendo día a día ya hace casi un año, donde las cosas que sabíamos hace un año al principio, hoy ya parecen viejas porque aparecen nuevas, y muchas veces hay conceptos que vamos incorporando a medida que va pasando el tiempo y discusiones con los profesionales que, como yo digo siempre, tenemos en el día a día al paciente enfrente, no solamente al deportista de élite. Muy pocas veces uno en el consultorio lo ve. Uno ve al deportista de élite cuando va al lugar de entrenamiento del élite, cuando el club o la asociación donde ellos entrenan los llama a uno para que vaya y lo evalúe, pero en el interín hay un montón de gente, ¿sí?, de deportistas recreacionales, deportistas semiprofesionales, que entrenan todos los días, que son los que han padecido muchas veces esta enfermedad en el último tiempo y vienen a la consulta con la intención de saber qué puedo hacer, hasta dónde tengo que extenderme, cuáles son los estudios que tengo que hacer. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes para de esa manera poder empezar con la charla. Actividad física en la era COVID-19. Yo puse el título inicial de esta charla como actividad física post-COVID-19, entreno igual. Es una pregunta interesante esta para hacer y trataremos de ir dilucidándola a lo largo de la charla para ver hasta dónde tenemos que someternos a algún testeo previo a la vuelta a la actividad. Pero antes de esto, a uno le gustaría saber, por ejemplo, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19, para que todos hablemos el mismo idioma en los pocos minutos que vamos a tener de charla, es un virus perteneciente a la familia de los beta coronavirus. Tal vez muchos de ustedes ya lo conozcan, los que han leído a partir de la aparición de este virus, que pertenece a esta familia de virus. No es el único virus perteneciente a esta familia. Está emparentado también con otros dos grandes generadores de enfermedad respiratoria, que son el SARS-CoV. Por eso el COVID-19 se lo conoce como SARS-CoV-2, porque vino después con una misma caracterización genética, con algunas modificaciones en su molécula, pero básicamente partiendo de una estructura génica muy parecida a la del SARS-CoV, cuyo nombre proviene de su sigla en inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome, o síndrome respiratorio agudo severo. ¿Dónde se originó este virus? Este virus se originó en China también. Se originó en China en noviembre del 2002, fueron los primeros casos reportados de SARS-CoV. Se propagó rápidamente a 26 países, ¿sí?, y se han confirmado cerca de 774 muertos. ¿Sí? El MERS-CoV, que es otro que podría uno catalogarlo como el hermano menor de ellos, porque ha generado menor daño, no obstante,
se lo distinguió por primera vez en Arabia Saudita hacia el mes de abril del año 2012. Y se lo nombró como síndrome respiratorio del Medio Oeste, ¿sí? Porque se dio en Medio Oriente. Y todavía no se ha podido erradicar, aún ya después de más de 8 años de haber sido diagnosticado. Todavía sigue dando vueltas, pero no obstante, es poco virulento y poco letal a la hora de contar los fallecidos. Fíjense que en 8 años hay más de 2.490 casos confirmados, pero solamente 858 fallecidos a lo largo de 27 países. Esos son los dos más relevantes elementos de la familia de los beta coronavirus, de los cuales está íntimamente relacionado el COVID-19. ¿Y dónde salió el COVID-19? Todos lo sabemos, hemos leído en los diarios, salió en todos lados. El COVID-19 se originó en Wuhan, en China, hacia finales del 2019. Algunos dicen noviembre, otras publicaciones dicen que ya en septiembre había casos, pero China había escondido los primeros casos, con lo cual de esa manera enlenteció los mecanismos de defensa mundial contra la propagación de la pandemia, sobre todo en países que tenían íntimo contacto con China, sobre todo países europeos como Italia o España, que tienen mucho comercio con China, y al estar varios meses sin saber la existencia de este virus, permitieron que el virus rápidamente se propague a esos países. Por eso el año pasado, hace los meses de febrero, marzo, abril, eran los países que nosotros veíamos diariamente en las noticias o en los periódicos como los países con más infectados y con más prevalencia de muertos. También a eso habría que contar al Reino Unido. Yo recuerdo cuando comencé a informarme acerca de esto, allá por febrero del año pasado, cuando se decía que el virus era muy difícil que llegue a la Argentina, desconociendo la existencia de aviones, que hoy por hoy permiten que el océano Atlántico sin mojarse los pies, leía al ministro de Salud Pública del Reino Unido y que decía en su momento, cuando recién se contaban 100 muertos, que él creía que 20.000 muertos iba a ser un número aceptable. Yo me quedé realmente pasmado con, digo, 20.000 muertos, parecía realmente algo grosero. Cuando llegaron a los 40.000 me dije, se quedó corto con el número. Si ustedes se fijan en los datos que están presentes en el slide que tienen en pantalla, estas datas de hoy a la mañana, levantada hoy a la mañana en los medios de información, en el mundo hoy tenemos 125.731.922 infectados. Lejísimos de las marcas del SARS-CoV y del MERS, lejísimos. Afectados activos en este momento, 21.492.993, y recuperados 101.478.283, con una mortalidad global del virus de 2.760.646 personas. Cuando uno va a los números fríos, que es lo que estadísticamente importa cuando uno tiene que hacer un análisis, es el 2.2% de la muestra total de infectados. Algo que uno ha entendido a lo largo de este año de pandemia es que el virus es altamente contagioso, ¿sí?, pero poco letal. Es poco letal. Fíjense los datos de nuestro país a la mañana de hoy. Argentina tiene hoy a la mañana, 10:30 horas, que fue cuando levanté esta información, 2.279.877 infectados. Números oficiales. Recuperados, 2.049.035. Infectados activos, 165.896. Fallecidos tenemos 54.946. Siempre digo que a la mañana, seguramente mañana va a haber más va a haber. Y con los esquemas de vacunación que han llegado, tenemos vacunados con una dosis 2.694.454 personas, lo que equivale a un 6% de la muestra total de infectados, y vacunados con la segunda dosis 635.579, lo que corresponde a un 1.4% del total de infectados. En conclusión, estamos lejos de tener un control de la infección todavía en base a la vacuna, que hoy por hoy cualquiera de ellas nos ayuda a prevenir la enfermedad.
hay vacunas que tienen entre el 90, 91 y 92% de efectividad. Hablamos de la que todos conocemos, la vacuna rusa, Sputnik 5 o B de virus, ¿sí? Que tiene entre un 91 y 92 de prevención de la mortalidad, ¿sí? La internación por SARS-CoV-2 o COVID-19. Después está la de AstraZeneca, que está un poco cuestionada últimamente por la aparición de algunos casos de microtrombosis. Les voy a comentar un poco la microtrombosis puede afectar el virus. Está las vacunas americanas, la de Pfizer, la de Moderna, ¿sí? Que son vacunas que están utilizando entre el 88, 89 y 92% de efectividad. Son vacunas buenas. ¿Cuál es la conclusión de la epidemiología de la enfermedad? Si me puedo vacunar, me tengo que vacunar. Cuanta mayor cantidad de personas tengamos vacunadas, menor probabilidad vamos a tener de que se siga expandiendo la enfermedad y vamos a tener el mayor control de la enfermedad. Mientras tanto, las medidas preventivas que todos conocemos, lavado de manos para evitar llevar el contacto a la cara o las mucosas, que es por donde entra el virus, la utilización correcta del barbijo, no por debajo de la nariz, sino por encima del puente de la nariz, como veo que tienen colocado en pantalla, como estoy mirando, por debajo del mentón, ¿sí? Y las medidas de distanciamiento social, ¿sí? Evitar las aglomeraciones de personas, todas son medidas que mundialmente han tenido efecto a la hora de tratar de paliar el desarrollo de la enfermedad, mayor aparición de casos de enfermedad. Ahora bien, estamos cumpliendo esto y muchas veces no estamos llevando a cabo un control prolijo. Uno lo ve, uno tiene que tener la autocrítica de ver cómo se está desarrollando. Hoy por hoy tenemos muchísima gente dando vuelta, por eso tenemos muchos casos y estamos debiendo que venga una segunda ola de infectados y está nosotros tratando de prever que eso suceda. ¿Por qué? Porque si tenemos una segunda ola de infectados y no podemos controlarla, nuestro número de muertos va a ser mayor. Que si bien uno mira el número fríos, sigue siendo baja, 2%, 2.2%. Pero como yo digo siempre cuando tengo un paciente enfrente y tengo que plantearle una toma de decisión diagnóstica o terapéutica, yo le puedo hablar de porcentajes. Tu enfermedad puede ser el 2, 3, 4, 5% del total, pero cuando usted se pone en el consultorio, en la camisa, en el quirófano, usted es el 100% de su vida. Tengamos cuidado a la hora del control de la propagación de la enfermedad, que es lo que tenemos que tratar de hacer ahora para evitar que esto siga desarrollándose hasta tanto tengamos mayor cantidad de población vacunada. Bueno, terminando con esta etapa epidemiológica de la charla, ¿sí? Como para más o menos ponernos en contexto de qué estamos hablando y para que todos más o menos manejemos el mismo idioma. Una vez que esta partícula viral llega al organismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo entra a la célula? Tiene su nombre de coronavirus, porque como ustedes pueden ver, es una partícula que tiene unas espículas que se llaman S, es una proteína de nombre S, de Spike, que se une en la membrana celular al receptor convertidor de la enzima de angiotensina. Y al principio, como hay varias drogas que afectan el mecanismo de estos receptores, y por ejemplo en los priles, como es el enalapril, el lisinopril, son drogas muy comunes de utilización en cardiología, o los sartanes, como el losartán, el telmisartán, el valsartán. Al principio se pensó que la utilización de estas drogas en pacientes con patología cardiovascular podían favorecer el desarrollo de la enfermedad y incrementar la mortalidad de los niños. Algunos estudios publicados ya hacia mediados del año pasado echaron por tierra esta hipótesis y las principales sociedades de cardiología europeas, americanas, la Sociedad Argentina de Cardiología, se han puesto de acuerdo y han liberado statement en donde quieren no discontinuar el tratamiento de los pacientes que ya ha iniciado un tratamiento previo a la infección por COVID y no discontinuarlo si tiene la enfermedad, ¿sí? Porque no estaría indicado. Entonces, una vez que este virus entra a la membrana celular por el anclaje que tiene de la espícula que tiene en la corona, en el receptor, ingresa a la célula, dentro de la célula libera el ARN viral,
¿sí? Que a través de los lisosomas que se encuentran en la célula huésped favorecen la replicación del mismo, ¿sí? Donde de esa manera luego ingresa al núcleo de la célula y toma contacto con el ADN de esa célula, ¿sí? Para conseguir su replicación. Y posteriormente, una vez replicado, vuelve a salir de la célula infectada y se disemina por el resto del organismo. Es un mecanismo bastante sencillo de entrada y salida. Entra en el huésped, se replica y se libera nuevamente. Sale otra vez y en cuenta respecto a la inmunidad que pueda tener el individuo, uno puede cruzarlo en forma completamente asintomática, como más levemente asintomática, como una simple gripe, por eso muchas veces confunden al inicio, o tener desarrollo de alguna enfermedad severa cuando el paciente tiene inmunocompromiso y puede desarrollar enfermedad respiratoria como neumonía, que vamos a ver luego, comentar, distrés respiratorio de adulto, que es una situación clínica caótica, donde los pulmones realmente colapsan y no pueden cumplir su función de ventilación. Y puede haber también una diseminación sistémica del virus, generando diferentes tipos de compromiso orgánico, como puede ser un compromiso hepático llevando a la insuficiencia hepática, o un compromiso renal llevando a la insuficiencia renal, y un compromiso cardíaco, miocárdico, donde finalmente puede el paciente fallecer por falla cardíaca, ¿sí? Debido al desarrollo de esta enfermedad. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esto? Luego del ingreso al organismo a través del tracto respiratorio, genera una infección respiratoria que puede llegar a provocar neumonía y o síndrome de distrés respiratorio agudo, como comentaba recién. Eso va a depender del huésped, ¿sí? Del individuo que es infectado. Ustedes seguramente deben tener algún conocido, algún familiar o algún comentario de gente que ha cursado una enfermedad muy solapada. Los adolescentes, los jóvenes, la cursan muy solapadamente, ¿sí? En 4 o 5 días de un cuadro infeccioso viral común se recuperan, pero ese mismo virus en una persona añosa con comorbilidades, como pueden ser la insuficiencia cardíaca, como pueden ser la hipertensión arterial, como pueden ser la diabetes, la insuficiencia renal, o estar inmunodeprimidos por tratamientos oncológicos, pueden ser terriblemente deleterios y terminar con la vida del paciente. Hacia mediados del año pasado, hubo trabajos de investigación presentados sobre pacientes que se internaron con la enfermedad, ¿sí? Y tuvieron que ingresar a áreas de cuidados críticos, y los pacientes con comorbilidades como ser diabetes, hipertensión arterial y falla renal o hepática, tenían entre un 30 y un 40% de más chance de fallecer si tenían que entrar en asistencia respiratoria mecánica. En eso coincidieron tanto los trabajos originales publicados por China, que eso fue más o menos, les estoy hablando de abril-mayo del año pasado, con artículos publicados por Europa, más o menos para mediados del año pasado, y con trabajos publicados por Estados Unidos, donde Estados Unidos midió otra variable que no habían medido ni los europeos ni los chinos, que era la obesidad. Dado que Estados Unidos tiene una pandemia de obesidad metabólica, ¿sí? Ellos trataron de ver qué pasaba con los pacientes obesos que se internaban con COVID, independientemente de los otros factores de comorbilidad asociada. El paciente obeso que entraba en asistencia respiratoria en un centro de alta complejidad tenía el 46% de mortalidad con respecto al no obeso. Entonces, hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, falla renal, obesidad, son causas que a la hora de balancear qué es lo que va a pasar con el paciente, le va a ir mal. Le va a ir muy mal. Los casos que evolucionan a la gravedad, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Y lo hacen a través de 3 mecanismos. Un mecanismo es la liberación de citoquinas inflamatorias que se encuentran en el endotelio de la vasculatura del individuo. Esto genera la liberación de sustancias proactivas como ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6. Y esto en la literatura médica actual se conoce como una tormenta de citoquinas. Cuando esto se genera, el organismo cae en manos de esta tormenta de elementos proactivos que terminan generando el deleterio final del paciente. ¿Sí? Los pacientes infectados mueren por una de estas causas.
Desde luego que esto es lo que pasa en el pulmón también. Las citoquinas afecta al pulmón. También se ha dado que ha habido trastornos de los sistemas de coagulación, porque se ha visto que el virus puede atacar la cascada de coagulación, atacando uno de los factores de la coagulación, que es el factor 8 de von Willebrand, en homenaje a quien lo descubriera en su momento, y generar fenómenos tromboembólicos. Por eso muchas veces los pacientes, previo a la manifestación de COVID respiratoria o previo a la positividad del hisopado, a lo mejor tuvo una trombosis venosa profunda, ¿sí? Aumentó el tamaño del miembro inferior, aumentó la tensión de la piel, aumentó el dolor, y cuando midió un gemelo contra otro, vio que había diferencia. Ojo, puede tener una trombosis venosa, y esa trombosis venosa puede derivar en liberación de émbolos, desde las venas, miembros, impactar en los pulmones y terminar en un tromboembolismo del pulmón. ¿Sí? Otra causa de fallecimiento global muy grave. ¿A punto de partida de dónde? De un fenómeno embólico. Y la otra causa por la cual puede conocerse la agresión del virus es el ingreso directo a la célula. Entra a la célula, se queda ahí, destruye la célula, ¿sí? Y el organismo trata de responder a la agresión con la liberación de linfocitos y macrófagos, que son elementos de la sangre, de la serie blanca de la sangre, que tratan de revertir esta situación. Muchas veces en forma no favorable. ¿Cómo se supo esto? Porque en las autopsias, en las pocas autopsias realizadas a pacientes con COVID, se pudo ver en extendidos celulares en el laboratorio que había infectación o infiltración de linfocitos y macrófagos en las células, lo cual indirectamente a los investigadores le daba la pauta de que el organismo de alguna manera trataba de responder a una agresión directa del virus dentro de la célula. Desde luego que los trabajos de anatomía patológica no son muchos, porque al principio de esta pandemia, desde hace ya más de 6, 7, 8 meses, los pacientes muertos por esta situación eran rápidamente incinerados para evitar la propagación del virus posteriori del fallecimiento del paciente. Lo cual muchas veces nos lleva a la duda, ¿sí?, científica de saber si el paciente falleció por COVID o si falleció con COVID, que son dos cosas distintas. Uno puede tener el COVID y curarse, pero fallecer por otra causa. Un paciente puede entrar por un traumatismo de cráneo o por un accidente automovilístico, ¿sí?, o por cualquier otra patología a un lugar de internación donde puede estar el virus, se pudo contagiar el virus, pero murió no por la consecuencia de haberse contagiado el virus, sino por la consecuencia de las complicaciones asociadas a la patología que lo llevó a la internación. Muchas veces no sabemos eso, pero como estamos en medio de la pandemia, todos mueren de lo mismo. Yo creo que es un error que tenemos los médicos a la hora de definir cuánto es. Uno podría tener la duda de saber si en realidad todos los que han fallecido, han puesto el sello de COVID, han muerto de COVID. O simplemente murieron con COVID, que es otra cosa. Es un tema de discusión largo para otro tipo de reunión y no para esta. Sigamos adelante. En este slide ustedes van a poder ver, a la derecha en color lila o celeste, de acuerdo a cómo lo pueden mirar, el ingreso del virus al aparato respiratorio, ¿sí?, la infestación de los alvéolos, ¿sí?, en el aparato respiratorio, y la generación de neumonía, que puede ser, por lo general, es bilateral, y toma los segmentos de la base, ¿sí?, y los pacientes rápidamente entran en falla respiratoria. Cuando entran en falla respiratoria, muchas veces terminan en asistencia respiratoria. Y de muy difícil manejo, esto porque no tenemos un elemento que nos diga, bueno, vamos a cortarlo con tal o cual tratamiento farmacológico específico. Y uno puede dar las complicaciones. Puede haber hecho una neumonía por COVID, se sobreinfectó con una bacteria intrahospitalaria, y bueno, sí, puedo tratar la bacteria o puedo tratar el hongo que me sobreinfectó, pero el virus va a ser difícil. Ahí ya entra en juego muchas veces la propia sistema inmune del paciente que lo pueda sacar de este problema. La semana pasada tuve un paciente joven, 47 años, deportista, tuvo COVID él, la esposa, los chicos, dos chicos en edad escolar. Tanto la esposa como los chicos cursaron un cuadro viral inespecífico, él hizo falla respiratoria, se internó, estuvo casi un mes internado, y dentro de ese mes estuvo 2 veces en asistencia respiratoria mecánica.
La segunda por una falla respiratoria porque se había sobreinfectado, le había pasado de largo, y tuvo que volver al respirador infectado, lo cual le llevó más o menos entre 7 y 10 días más de defensa respiratoria. O sea que una persona joven, activa físicamente, sin factores de riesgo para enfermedad, tuvo un cuadro grave respiratorio, y yo creo, como lo charlábamos con él en la consulta, gran parte de su recuperación, de haber podido salir de eso, tuvo que ver con su estado físico previo. Predisposición a ser una persona activa, es una persona que hace actividad física. Es un chico que entrena para hacer competencias de triatlón. Mucha. La misma situación en un paciente añoso, ¿sí?, que no tiene ese grado de actividad física o que ya tiene alguna comorbilidad asociada, seguramente hubiese sido fatal. Como desde luego lo vemos diariamente. Cuando esto afecta al aparato cardiovascular, que es la otra pata de la mesa donde tenemos que mirar, donde yo voy a extender un poquito más porque es lo que yo veo diariamente y con mis trabajos diariamente, es cómo actúa sobre el aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular actúa en forma directa generando injuria de la célula miocárdica, ¿sí?, dando origen a una inflamación de la célula miocárdica, la cual en cardiología se llama miocarditis, la cual se pone de manifiesto por la aparición de biomarcadores cardíacos específicos en el torrente sanguíneo. Ellos son la troponina T, ¿sí?, el pro-BNP, que es otro biomarcador cardiológico, ¿sí?, y la creatinfosfoquinasa, la CPK. La misma que aumenta cuando uno hace muchísima actividad física, pero no la variable muscular, sino la variable cardíaca, la función MB, que muchas veces aumenta cuando el paciente tiene un infarto. Esos biomarcadores se ven incrementados. Voy a comentar acerca de esto específicamente, pero quédense con la troponina T, que es tal vez el más específico, que nos da rápidamente información de inflamación, porque es el que primero responde a la inflamación. También puede haber una enfermedad como síndrome coronariano agudo, confundir esto como un infarto agudo del miocardio, por una ruptura de placa de aterosclerosis en la coronaria. ¿Por qué? Forman microtrombos en la pared de la coronaria, como les decía hace un ratito, en forma de enfermedad vasculítica, ¿sí?, hay una vasculitis que genera formación de microtrombos. Estos microtrombos alteran normalmente la fragilidad de la pared donde se encuentra la placa. El lugar donde está la placa, en la coronaria, los extremos son lugares muy rígidos, entonces la placa no puede movilizarse como sí lo haría la coronaria, porque la coronaria tiene un poco de movimiento propio, lo que nosotros en cardiología conocemos como cono coronario, y ahí es donde se rompe. Se rompe la placa, genera un trombo agudo que tapa la arteria coronaria en forma brusca e impide el pasaje de sangre hacia el músculo cardíaco, el cual no se oxigena adecuadamente y el paciente termina teniendo un infarto agudo. Esta es otra situación que se está viendo bastante frecuentemente en pacientes antes de que den un hisopado positivo. Entran por un cuadro coronario agudo, se los hisopa en los centros de atención cardiovascular, el primer hisopado tal vez dio negativo, pero cuando uno mira el electrocardiograma, uno mira la progresión de síntomas y mira el laboratorio, está cruzando un evento coronario agudo. A lo mejor después, 24 o 48 horas más tarde, tiene la positividad del hisopado. ¿Por qué? Porque el virus tiene una latencia de 2 a 5 días para desarrollarse y dar positividad. El paciente, si tuvo el infarto el día 1, no llegó al hisopado positivo. ¿Sí? Entonces, tener muy presente que este puede ser un mecanismo probable de enfermedad coronaria en los pacientes que estén cruzando un COVID, que no se ponga de manifiesto todavía, pero que termine en una realmente catástrofe de un paciente. Y la otra forma de afectar al organismo, a la fibra muscular cardíaca, es por la irritabilidad y la generación de arritmias. Modifica el normal funcionamiento bioquímico de la célula muscular y esto favorece la aparición de arritmias por alteraciones del metabolismo celular. El año pasado, hacia el mes de abril y mayo, me acuerdo, salieron algunos artículos interesantes que decían que la hidroxicloroquina, seguramente algunos de ustedes han oído hablar de ella, una droga utilizada para el tratamiento de la malaria, y la acitromicina, un antibiótico de espectro para microorganismos, como por ejemplo puede ser el micoplasma,
podrían tener efectividad para frenar el desarrollo de la aparición de enfermedad secundaria a la infectación por el virus. Entonces todo el mundo compró rápidamente, como pasa habitualmente, y como pasó gran parte del año pasado. Se compraron todo tipo de elementos con la potencialidad terapéutica para un virus sin tener la validez científica necesaria de que iba a ser así. ¿Sí? Entonces, se utilizaba esto, pero olvidándose de que la hidroxicloroquina y la acetazoprima, y la citromicina, perdón, por sí solos, son elementos que pueden generar alteraciones normales de la fibra muscular cardíaca, de su automatismo, favorecer la aparición de arritmias ventriculares graves, arritmias auriculares, y poner en riesgo la vida del paciente. Esto salió publicado el año pasado, hacia el mes de agosto, en trabajos que vinieron de Estados Unidos, donde en un hospital de Los Ángeles, ¿sí?, hubo pacientes tratados con hidroxicloroquina y acetoprima que fallecieron de arritmias ventriculares graves, cuando no deberían haber fallecido porque su enfermedad infecciosa estaba controlada y no los iba a llevar a la muerte. Pero sí lo llevó a la muerte del medicamento utilizado, porque evidentemente tenía predisposición para ver una alteración eléctrica cardíaca por la obligación de sangre. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de decir qué es lo que se va a hacer. Hasta la semana pasada, ustedes seguramente han tenido conocimiento, se hablaba de la ivermectina. Y sin embargo, hace no menos de 4 o 5 días, la Sociedad Europea de Medicina y Farmacología desaconsejó el uso de ivermectina, porque no tiene fundamento científico valedero de que sea útil para la prevención y tratamiento de la enfermedad por COVID-19. Entonces, una vez que sabemos de qué se trata el virus, qué hace en el organismo, cuáles son sus potenciales mecanismos de acción, vamos a ver un poquito de lo que es el paciente en sí, el día a día del paciente. Una de las primeras comunicaciones que llegó a la literatura médica fue este trabajo publicado por la doctora Valentina Putman. La doctora Putman es la jefa del departamento de imágenes del Hospital Universitario de Hamburgo. ¿Qué hizo en este trabajo? Juntó 100 pacientes, 53% de los cuales eran hombres, tenían una edad promedio de 49 años, más o menos 14 años, de los cuales 67 se recuperaron en su domicilio, no tuvieron internación. 33 fueron internados. ¿Sí? En 71 se detectó troponina T. Al dosar troponina T se encontró que tenían niveles de troponina T, pero solamente 5% tenían valores patológicos de troponina T, a los cuales uno podía decir que tenían miocarditis. A 78 le hizo resonancia, a 200 hizo resonancia, y en 78 encontró cambios en la resonancia, caracterizados como edema, ¿sí?, de la célula, o fibrosis en parche en algunos sectores del miocardio. Bien. ¿Por qué traigo este trabajo a colación? Porque este trabajo trajo mucha cola en el mundo y mucha discusión científica acerca de si en realidad el virus generaba miocarditis. Porque inmediatamente a la aparición de este trabajo, muchas entidades comenzaron a tomarlo como referencia para dar indicación a futuro a personas que tal vez no tenían que dejar la actividad física. Fíjense que solamente 5 pacientes de 100, un 5%, demostró que podía tener una miocarditis. Pero esos pacientes estaban internados. Esa muestra era una muestra de pacientes añosos, con comorbilidades asociadas, que yo no podría poner en la misma bolsa que a deportistas, ya sea de alto rendimiento, de mediano rendimiento o recreacionales, que no tuviesen factor de riesgo. Entonces estaría cometiendo un error diagnóstico y terapéutico al decirle al individuo: no hagas esto porque tenés una miocarditis, simplemente porque estoy viendo una imagen, ¿sí?, que me dice que tiene un parche de fibrosis. Hay que tener otro contexto, y ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas, de qué hacer con esos pacientes. Lo que yo digo siempre, perdón, bueno, ya venimos ahí. Una de las cosas que yo digo siempre es, cuando comenzó este tema de la discusión acerca de si había que sacar o no a la gente de la actividad física porque tenía una resonancia cardíaca positiva para infiltrado
con captación de gadolinio. Entonces decía, mirá, si el deportista tiene estudios convencionales normales, hablo de electrocardiograma, hablo de test de ejercicio, hablo de ecocardiograma normal, un test de ejercicio sin arritmias. Eventualmente, después lo vamos a ver en qué momento se puede pedir un holter sin arritmias, por una imagen, por una foto. No le puedo a ese deportista evitar continuar con su actividad física, porque no tengo asidero. Porque ninguna sociedad científica seria mundial, ya sea europea, americana, argentina, me avala que por una imagen tengo que hacer eso. Más en los algoritmos diagnósticos no figuran en la realización de estudios de tanta complejidad de imágenes en pacientes asintomáticos o levemente asintomáticos. Entonces, como uno dice siempre, trabajemos en el contexto de lo que es el individuo, lo que es el deportista, cuál es la afección del deportista, qué tengo que hacer con ese deportista y todos los estudios complementarios que yo le ponga, ponérselos al deportista adentro, no quedarme con una imagen sola. Como yo digo, lo comentaba el otro día con unos amigos que discutíamos el tema, me decían, no, tenemos que sacarlo, tiene una miocarditis, y digo, mirá, vos me estás dando una foto, me decís que por una foto lo tengo que dejar afuera de una competencia. Esta fue una discusión por un jugador de fútbol de la Liga Profesional de Fútbol que había tenido COVID, tenía el alta clínico-infectológica, pero necesitaba el alta cardiovascular para poder jugar ese día con su equipo. Le pedimos los estudios, se hicieron los estudios, en el lugar donde lo hicieron me decían, no, mira, tiene una miocarditis. No, mira, vos me estás mostrando la foto, pero antes de eso le hiciste un electrocardiograma que es normal, le hiciste un ecocardiograma que es normal, y es un deportista que tiene una evaluación cardiológica de 25 años normal. Y en el electro no tiene arritmias. Vos me estás sacando al deportista por la foto. Es como que yo te diga que en la puerta de la iglesia el padrino salió despeinado, entonces cuando llegó a la fiesta no lo dejan entrar. Un absurdo. Vos tenés que meter el contexto global de ese paciente para saber qué tenés que hacer. En definitiva, el chico en ese momento jugó, esto fue hace 2 meses, no fue hace mucho, hace 2 meses, jugó, formó parte del plantel, jugó y no le pasó absolutamente nada, porque no le iba a pasar nada. Pero una mala decisión diagnóstica podía dejarlo afuera. Y así hemos visto montones de decisiones tomadas apresuradamente con pacientes que no deben ser retirados de la actividad física. Hay algunos centros de imágenes que tienen su propio algoritmo de trabajo, donde cuando ven una imagen sugieren la inactividad por lo menos un mes. Realmente no sé qué fundamento científico. Porque yo lo he discutido con algunos de ellos. Yo te creo lo que me decís. Ahora, tráeme el paper. Vos podés tener razón, pero demostrámelo en los papeles. Yo creo en Dios. El resto que me traiga bibliografía. Decime dónde está escrito que yo tengo que sacar a una paciente de competición porque la resonancia me dio un parchecito de fibrosis, cuando tengo un montón de estudios hechos que me dicen que el individuo es completamente sano. Y hay pacientes que han cruzado la enfermedad completamente en la casa y nunca han dejado de entrenar. Me ha pasado tener pacientes que hacen carreras de aventura, me vino a ver hace un poquito con todos los estudios normales, incluso la resonancia que hemos pedido normal, para ver si tenía un compromiso. Y digo, ¿cuánto tiempo dejaste de entrenar? Digo, no dejé nunca, doctor, de entrenar. Salvo el día que tuve fiebre, que fue un día, ese día no entrené. Al día siguiente hice rodillo en mi casa con la bicicleta, a la semana empecé a hacer Zoom con mi entrenador, y a las 2 semanas, cuando pude salir, empecé a correr. Un poco cansado por la inactividad, porque no es lo mismo salir a entrenar o no que hacerlo en mi casa, pero la verdad que lo pude hacer. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que hay que escuchar al deportista, hay que escuchar al paciente, hay que poner el estudio que le pido adentro y de ahí sacar una conclusión. Porque si no puedo cometer un error. Fíjense, este trabajo que les estoy mostrando acá en pantalla, hecho por el doctor Gervasi, de Italia, publicado en la revista British Journal of Sport Medicine, esto salió publicado en septiembre, creo, del año pasado, lo hizo sobre 30 jugadores de fútbol de la Liga Profesional Italiana. A todos los tenían evaluados de principio de año, ¿sí? Pre-pandemia, con electrocardiograma, ecocardiograma, test de ejercicio, espirometría, laboratorio, estaban todos estudiados. La Sociedad Italiana de Medicina del Deporte es una de las más completas que uno puede encontrar en el mundo. Son muy estrictos, muy severos a la hora de evaluar pacientes.
el Comité Olímpico Italiano, cuando está en Roma, es el que aglutina todos los informes de las evaluaciones médicas hechas a los deportistas de Italia, y todo deportista federado, ya sea municipal, de provincia, de ciudad importante, tiene que tener su evaluación clínico-cardiológica y pasar por el Comité Italiano de Deportes a la hora de saber si puede hacer actividad física. Y tiene que estar refrendado el estudio por un médico especialista en medicina del deporte. ¿Por qué? Porque a la hora de ver si ese paciente o ese deportista tuvo algún problema, al primero que van a buscar es al deportólogo, ¿por qué lo habilitó a competir? Eso es algo que nosotros estamos muy lejos todavía de llegar a ese nivel de entendimiento de lo que es la medicina del deporte. ¿Sí? Hoy por hoy un apto se firma de favor, algo que es una aberración. Recuerdo hace 5 años cuando comenzaron con las jornadas de ciencias aplicadas al deporte, que coincidió con las jornadas olímpicas para la juventud, me invitaron a hablar también en la primera fecha inaugural del evento, me acuerdo de haber dado la charla en el auditorio de la Casa de Gobierno de la ciudad, y me tocó hablar de apto médico y dije que me pareció una aberración que firme un apto médico alguien que no tenga que ver con el deporte. ¿Sí? Uno que ve deportistas todos los días, desde hace más de 25 años, algo de experiencia ha conseguido deportistas como para saber si tiene que decirle sí, andá a hacer actividad física, no, mira, mejor esperemos, hagamos todo estudio. Entonces, tengamos en cuenta, independientemente de lo que estamos hablando de la enfermedad que nos llevó a la reunión de hoy, que es el COVID, tengan atención en quién les firma un apto médico. Es fundamental saber que el que se lo firmó va a responder cuando pase algo. Todos de esa manera vamos a estar más protegidos y sobre todo el deportista. Entonces, a estos 30 pacientes de Liga Profesional de Fútbol, ¿qué hicieron? Le hicieron historia clínica, hisopado, espirometría, test de ejercicio con monitoreo de saturación de oxígeno, ecocardiograma, Holter de arritmias, tomografía computada de tórax. Muy bien. 18 jugadores desarrollaron anticuerpos, 60% de la muestra. Ninguno tuvo complicaciones. 12 tuvieron síntomas leves, 66% de la muestra, y 6 fueron asintomáticos, 33% de la muestra. El único dato que tuvo diferencia de significancia estadística para decir que no fue debido al azar, ¿cuál fue? La caída en los valores de la espirometría, con respecto a las realizadas antes del inicio de la pandemia, que estaban todas registradas. El resto de los parámetros, todos los estudios cardiológicos, ninguno arrojó resultado. Conclusión, ninguno de estos jugadores fue retirado de la práctica deportiva, porque no tenía motivo para salir de la práctica deportiva. Sí. Entonces, este otro trabajo, que salió publicado, como ustedes pueden ver, en la revista JAMA, que es americana, en octubre del 2020, por el doctor Dermot Pelham, ¿sí? Y avalado por la Asociación de Cardiólogos de Estados Unidos, lo voy a ir describiendo en lo que sea más relevante. Más adelante. La columna de la izquierda para ustedes incluye a los pacientes negativos para COVID-19 y asintomáticos. Tal vez muchos de los que están en esta charla. ¿Sí? Entonces, estos pacientes, ¿qué hago? Ninguna limitación al ejercicio, sí seguir con las guías de distanciamiento social, lo que hablábamos al principio, cuando estábamos hablando de la rama epidemiológica del COVID. Monitorear de cerca el desarrollo de algún potencial síntoma que nos haga pensar en la enfermedad. ¿Sí? Y si esto se desarrolla, categorizar la sintomatología para ver gravedad de la enfermedad y tomar los recaudos que sean necesarios. Si el paciente fuera asintomático, la columna que le sigue, ¿sí? Reposo, 2 semanas, que es lo que sabemos que hace todo el mundo, una cuarentena estricta de 2 semanas, monitoreo cercano de los síntomas, por si hay algún deterioro de su estado de salud, ¿sí? Y lento regreso a la actividad 2 semanas después de la positividad del test. ¿Sí? Yo le hago el positivo hoy, que es 25, lo guardo 2 semanas, y después de eso, paulatinamente, puedo empezar a hacer actividad. Desde luego que lo voy a evaluar. ¿Sí? Voy a hacer por lo menos un electrocardiograma,
¿sí? Y por lo menos un ecocardiograma si tengo las herramientas como para saber si hubo algún elemento que puede haber comprometido al individuo. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar 2 o 3 pequeñas diferencias en los algoritmos de trabajo que hay los investigadores de diferentes lugares del mundo. Si el paciente tuvo síntomas leves, pero no fue hospitalizado, la columna del medio, reposo hasta la recuperación sin síntomas, ¿sí? Y considerar test cardíacos para descartar compromiso cardiovascular. ¿Sí? A 2 semanas de la convalecencia, sin síntomas, puede volver a hacer su actividad. Paciente que tuvo por ahí una ligera complicación respiratoria, pero que no requirió internación, pero sí se tuvo que quedar en la casa, con que tuvo por ahí un decaimiento del estado general, que tuvo mialgias. Bueno, una vez recuperado, 2 semanas asintomático para evaluar si vuelve a la actividad. Y en estos, desde el punto de vista médico, evaluar la realización de marcadores, de biomarcadores, la troponina T, lo que les decía en los slides anteriores, la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver si hay algún cambio, sobre todo para comparar si es que el deportista tiene uno previo, que eso es de gran ayuda, saber si hubo un cambio o no, ¿sí? Y eventualmente hacer un ecocardiograma para ver si hay algún trastorno en la motilidad de la pared del ventrículo que puede haber sido afectado y que nos esté dando una caída en la fracción de eyección, que es lo que expulsa el ventrículo en cada latido. Si nada de eso es anormal, si todo eso es normal, lenta recuperación y retorno a su actividad de forma paulatina hasta llegar a los niveles de acomodación física que tenía previo a la enfermedad. Si los valores de alguno de esos elementos fueron positivos, si las enzimas o los biomarcadores fueron positivos, si algún estudio cardíaco fue anormal que me haga pensar que hago el compromiso miocárdico, ahí ya lo trato como un enfermo con compromiso miocárdico, con miocarditis, y tengo que ir al algoritmo de seguimiento de pacientes con miocarditis. ¿Sí? Si el paciente tuvo que estar hospitalizado, donde seguramente no hubo compromiso del estado general, ahí ya la cosa cambia. Hay que estar completamente seguro de que está sano, que se ha recuperado después del alta, antes de volver a hacer actividad. Y ha tenido alteraciones del ecocardiograma, del electrocardiograma, y o de algún elemento diagnóstico más complejo, como puede ser una resonancia, ahí sí entraría en el algoritmo para pacientes con inflamación miocárdica y tengo que esperar que normalice los estudios antes de retornar a la actividad habitual. Eso es más o menos el pantallazo que uno tiene que tener con los pacientes. Eso dicen los italianos, los americanos con el trabajo de Dermo. Este trabajo de Matthew Wilson, también publicado en British Journal of Sport Medicine, que es una de las principales revistas europeas de deporte, esta revista británica, fíjense que, ¿qué hace? La primera columna es muy parecida a la anterior. Nada. Si el paciente tuvo asintomático, un usuario que no ha tenido ningún tipo de complicación o que se haya infectado durante su entrenamiento habitual, guardando las medidas de aislamiento, de distanciamiento social necesarias y entrenamiento habitual. Si tuvo un COVID leve, ¿sí?, que pudo evolucionar en la casa con algún día de fiebre, 37,5, 38, algunos pueden llegar a tener 38,5, pérdida de olfato, pérdida de gusto, alguna mialgia, bueno, 15 días o 2 semanas de aislamiento, ¿sí? A esos, historia clínica, electrocardiograma de 12 derivaciones, ecocardiograma, ¿sí? Eventualmente espirometría, aunque no todos están de acuerdo con llevarla a cabo, y evaluar los resultados. Si los resultados son normales, el deportista vuelve a su actividad normal. Si hay algún resultado cardíaco anormal que pueda hacernos pensar que ha tenido compromiso, fíjense, más o menos entra en la misma línea que la evaluación anterior. Realización de imágenes cardíacas de alta complejidad, ahí entraría en juego la resonancia cardíaca, el Holter para ver si hay arritmias, y un seguimiento de biomarcadores para ver si hay o no deterioro de la función de la fibra. Si son normales los resultados, lo devuelvo a esa actividad física. Si son anormales, voy al apartado que tengo al pie de la diapositiva, donde hasta tanto no regularice su actividad cardiorrespiratoria, no lo puedo volver a entrenamiento, se lo tengo que restringir
y tengo que esperar que me normalicen los estudios. Lo mismo si el paciente ha tenido un COVID moderado, ¿sí?, donde puede haber tenido una internación de 2 o 3 días, algunos se internan hasta una semana, en esos esperamos que tenga por lo menos 15 a 20 días de una convalescencia completamente asintomáticas, que los estudios den completamente negativos, electrocardiograma, ecocardiograma, test de ejercicio, y si el test de ejercicio me arrojó arritmia, un Holter. Y ahí paro. Si esos 3 estudios sin contar el Holter me dieron normal, sigo adelante con su vida y lo voy chequeando. Si alguno me da normal, paso a mayor complejidad. Eso es más o menos lo que uno está haciendo hoy en el día a día con el deportista. Bien, esto es otro trabajo, y esto ya viene directamente del Comité Olímpico Italiano. Lo van a ver entre los autores Antonio Peliccia. Antonio Peliccia es un médico cardiólogo, un prestigio realmente impresionante. El cardiografista estuvo en nuestro país en el año 2000, yo tuve la oportunidad de conocerlo en ese momento, es el jefe del área de ultrasonido del Comité Olímpico Italiano, y tiene cientos de publicaciones referidas a lo que es la ecocardiografía y el corazón del atleta. O sea que cuando vi que era uno de los involucrados en el paper, automáticamente dije, es un trabajo serio el que está llevado a cabo. Y fíjense que básicamente dice lo mismo que dijeron los otros. Si no hay síntomas, gradual retorno, y asintomático, gradual retorno a la actividad. Con algunos síntomas, electrocardiograma y eco. Esto más o menos sería el patrón de realización. Fíjense que todos más o menos coinciden, y nosotros en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires trabajamos así, siguiendo estas guías. El paciente me viene a ver, doctor, tuve COVID-19, ¿cuándo lo tuviste? Entre tal fecha y tal fecha. Perfecto, ¿qué hiciste? Me quedé en mi casa. ¿Tuviste alguna complicación? Ninguna. Lo cursé asintomático, no asintomático, pero lo cursé levemente asintomático en mi casa, pérdida de olfato, pérdida de gusto, algún cansancio global, decaimiento, el día que tuve fiebre. Bueno, muy bien, fenómeno. ¿Cuándo fuiste el hisopado? Tal fecha. 15 días de hisopado, 20 días. Bueno, ya estamos en condiciones de hacer los estudios de evaluación. Electrocardiograma en el consultorio en ese momento es normal. Pedimos el ecocardiograma, el test de ejercicio y seguimos adelante. Muy bien. Si nos da mal, vamos a algún estudio de mayor complejidad. O sea que siempre vamos de menor a mayor, pero nunca dejamos de lado ni el electrocardiograma ni el ecocardiograma en los pacientes que tuvieron una enfermedad levemente sintomática o moderadamente sintomática. Y ahí después veremos si hay que hacer algo más agresivo en cuanto a tener que hacer entrar a un paciente a un resonador. Entonces, básicamente, el COVID-19 es una enfermedad viral que ha llegado para generar un importante desafío, no solamente a los trabajadores de la salud, sino a toda la población en general, a todos, profesores de educación física, estudiantes de profesor de educación física, deportistas, todos tenemos que estar compenetrados en el control de esta pandemia. Aislamiento social cuando sea necesario, mantenimiento del distanciamiento social, utilización de los equipos de protección adecuada cuando sean necesarios, los barbijos, desde luego que tienen que ser de utilidad, porque la semana pasada, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de escucharlo, al doctor Conrado Stoll, a quien lo conozco, es un brillante neurólogo, comentando acerca de la utilidad del barbijo. ¿Por qué? Porque el barbijo genera un microclima en el cual el calentamiento del aire que genera el barbijo, la pérdida y la producción de saliva que genera la presencia del barbijo, hace que cuando uno traga esa saliva, el virus está dentro del tracto respiratorio, vaya al tubo digestivo, y el tubo digestivo se inactive con los ácidos gástricos generados por el propio organismo. ¿Sí? Entonces, el barbijo tiene cierto grado de utilidad para poder tener una preponderancia en el inicio del tratamiento o de la prevención de esta enfermedad. Y a todos los que estamos en contacto con la población que realiza actividad física, y los deportistas en particular, como decía recién, tenemos que tener cuidado a la hora del contacto. La mejor manera de prevenirnos. Y ante la menor presencia de un síntoma que nos pueda hacer pensar en la posibilidad de tener COVID, rápidamente hacer la consulta que sea pertinente, y recordando siempre que el virus tiene un periodo de latencia de 2 a 5 días en el cual los hisopados pueden no estar dando positivos y el paciente... Yo tengo un paciente, tuvo fiebre, inmediatamente se fue a hacer un hisopado, le dio negativo
negativo. Entonces, ¿qué hizo? Se fue de vacaciones con el hijo. Cuando llegaron a su lugar de vacaciones en la costa, el hijo le dice, papá, siento que hay mal olor en este lugar. Y yo no sentí nada. Pero como me había dado el hisopado negativo, me quedé tranquilo y me quedé 10 días. A la vuelta, me quedó la duda, me fui a hacer el hisopado y otra vez me dio negativo. Claro, ya tenían anticuerpos. Me dice, no sé qué hacer, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vamos a hacer anticuerpos. Le mandé a sacar sangre y ya tenía títulos de IgG elevados. Le digo, mirá, tuviste COVID. O sea que todo ese tiempo estuviste contagiando. Vas a saber con cuánta gente se cruzó él pensando que era negativo y la estuvo contagiando. Ojo a la hora de tener síntomas, tener precaución como para saber que tenemos que ser cautos en las relaciones con otras personas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad. Creo que nada más. Estoy abierto a las preguntas. Espero que haya sido un poquito claro en lo que hemos hablado a lo largo de estos minutos. Gracias por su atención. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la exposición, por toda la explicación. La verdad es que estaban todos a la espera de toda esta información, así que bienvenida. Bueno, le voy a hacer la palabra a Marta, que de todas las preguntas que han hecho, vamos a leer algunas, ¿sí? Así que, Marta, si querés comentarle cuáles son algunas de las preguntas que han dejado en el link. Bueno, doctor, todas tienen obviamente relación con la actividad física y el deporte, porque la mayoría de los participantes son efectivamente, profesores, docentes, deportistas. Le voy a hacer una de las preguntas puntuales. ¿Qué actividad física y deportiva se recomienda iniciar en los niños, por un lado, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores? Es decir, ¿qué diferencia también después de tener COVID? Obvio. Lo importante, interesante la pregunta porque abarca un amplio espectro de gente que se activa física. Los niños tienen poca transmisibilidad del virus. ¿Sí? Lo que más se transmite es a través de la gente mayor, adulta. Yo lo he vivenciado, el tema de los niños, en este verano, con mis niños. Yo tengo 2 chicos, uno de 4 y otro de 6 años, con mucho recaudo, con la madre lo mandamos a una colonia de vacaciones que estaba muy bien organizada, donde estaban muy bien seleccionados los grupos, no más de 8 o 10 chicos por edades, 3 y 4 años, 5 y 6 años, 7 y 8 años, 10 y 11 años, grupos chicos, abierto, cero complicación. Todo el verano. Desde diciembre hasta marzo. Cero complicación. O sea, que las medidas... ¿Qué hacían los chicos? Iniciación deportiva, pileta abierta, un country donde había esas posibilidades, juegos recreativos al aire libre, no hubo ningún tipo de complicación. El buen criterio de dividir las poblaciones y evitar que se junten, ¿sí?, en espacios cerrados, favoreció que hayan podido disfrutar todo su verano. No veo el motivo como para no seguir extendiendo esa indicación a lo largo del año. Los adolescentes, que son tal vez los más complejos a la hora de acatar las indicaciones. Hay que hacerles hincapié el distanciamiento social, la utilización de los medios de protección y la actividad física que pueden hacer, si la pueden hacer en forma abierta, al aire libre, para evitar el aire viciado por la probable presencia del virus, es mejor. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos entrando en un periodo en donde el clima no va a favorecer en gran medida ese tipo de situaciones, pero tenemos que tener en cuenta que ambientes cerrados es muy complejo a la hora de hacer la actividad física, sobre todo si son grupos numerosos. Tienen que ser grupos muy pequeños, muy distanciados, ¿sí?, para evitar que que uno solo genere una infección y tenga que terminar parando toda la actividad de un grupo más grande. En los adultos mayores tienen que tener el mayor recaudo en la prevención. Nosotros en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires tenemos nuestro grupo de rehabilitación cardiovascular para pacientes que han tenido enfermedad cardiovascular. Los pacientes han vuelto a la actividad casi un año después, con burbujas de contención
de no más de 5 o 6 pacientes, en espacio abierto, donde los profesores los conocen, saben el manejo de cada uno de ellos, cuál es su actividad que han ido llevando a cabo a lo largo del tiempo. Muchos no han hecho actividad casi a lo largo de un año, con lo cual están volviendo paulatinamente a lograr la elasticidad que tenían hace un poco más de un año hacia atrás, pero con el mayor recaudo posible. Uno no termina nunca de decir que lo que va a tratar de evitar esto es la prevención. La prevención. Yo he tenido la posibilidad de evaluar un plantel de fútbol profesional a principio de temporada, ahora hace 2 meses. ¿Cómo se manejó el plantel? Se manejó muy bien. Llegaron a los 27 jugadores del plantel el primer día que llegaron al entrenamiento. Les hicieron test de sangre. Al día siguiente se los dividió en grupos. Se los dividió en grupos de 3 o 4, no más de eso, con distanciamiento, incluso entre ellos, para trabajar en el gimnasio, grupos no más de 8, porque es un gimnasio grande. Yo habitualmente solo voy a evaluar a los jugadores. Trabajos en campo abierto, ¿sí? Y al más mínimo síntoma o sospecha de enfermedad, rápidamente sacarlo de Afortunadamente, este plantel no ha tenido ningún tipo de complicaciones y es un plantel de liga profesional de fútbol con 27 deportistas, más el cuerpo técnico, que se llama más o menos unas 10 personas más que están constantemente en contacto, con las concentraciones que están perfectamente diseñadas para poder tenerlos separados a todos. Hasta ahora no han tenido problemas. O sea, volvemos al punto inicial. La prevención es fundamental. Después, la actividad física que pueda hacer, como digo siempre, ¿qué actividad física que tenés que hacer? La que te genere placer, la que vos quieras hacer y aquella que no tengas que abandonar cuando necesites tiempo para hacer otra cosa. Si yo te digo, anda a correr y no te gusta correr, el día que necesites tiempo, lo primero que vas a hacer es dejar de correr. Y eso no te va a beneficiar. ¿Se puede hacer actividad física? Sí se puede hacer. Estando asintomático, estando libre de enfermedad, se puede hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar recaudo ante la posibilidad de que se pueda llegar a contraer la enfermedad. ¿Y cómo se hace eso? Con prevención, pura y exclusivamente. Prevención. Pues no tenemos otra mágica. El día que tengamos a más del 70% de la población vacunada, y estaremos hablando solamente en otro contexto poblacional. Hace 8 meses yo leía que se calculaba que en el mundo, con el 70%, por eso dije este valor, de la población mundial vacunada, seguramente el virus va a estar controlado. Yo me quedé pensando rápidamente, 70% de población. En Asia solamente hay 4.000 millones de habitantes, o sea que tengo que vacunar cerca de 3.000. ¿Cómo para vacunar 3.000 millones para decir que en Asia controla la enfermedad? Es difícil. Entonces, mientras tanto, hagamos lo que tenemos a mano. Lavado de manos, distanciamiento social, utilización de barbijo, prevención, distanciamiento, no hacer grandes fiestas con aglomeraciones de gente. Yo a veces lo veo, cuando vengo a mi trabajo, está bien, es una situación extrema, la gente tiene que salir a trabajar, veo los colectivos, la gente por ahí está dentro de un colectivo y ahora que viene el frío cierran las ventanas. Hace poco me pasó un micro por al lado mío, había gente parada en la autopista, en la escalinata que da acceso al colectivo, y yo decía, uno que tenga COVID acá, que estornude, enfermó a 50 ahí adentro. Pero bueno, son situaciones extremas, donde lamentablemente yo no tengo una respuesta para eso, tipo de situación. La otra sí, prevención. Sí. Doctor, próxima pregunta. Tuve COVID en julio del año pasado, soy runner competitiva, ya no puedo correr como antes, no logro los mismos tiempos ni las distancias pre-COVID. ¿Cómo puedo modificar eso y si eso es progresivo? Ahí lo que uno tiene que hacer es lo siguiente. Evaluarlo funcionalmente para ver dónde está cardiológicamente hoy. ¿Sí? Desde el punto de vista de la ecocardiografía y desde el punto de vista del test de ejercicio, si es corredora, el test de ejercicio en cinta, ¿sí? Ya sea por una ergometría simple en cinta, o un ecoestrés en cinta, ¿sí? Con la utilización de un protocolo para deportistas de élite. No hacerle un protocolo, eso es una gran discusión que tenemos con los cardiólogos, no hacer la utilización de un protocolo de Bruce, que es un protocolo que está ampliamente validado como excelente protocolo, pero para pacientes sedentarios o para pacientes que no son deportistas de alta intensidad. Cuando subo un deportista, un corredor, como la persona que ha hecho la pregunta, tengo que hacer un test
uno pueda tratar de al máximo posible simular su gesto deportivo. Por eso digo que tiene que hacerlo corriendo. Una vez con esos elementos en la mano, si tiene elementos previos o evaluaciones previas, son de altísima utilidad para compararlas, para poder verlas y ver dónde estamos. ¿Por qué? Porque si ha estado mucho tiempo inactiva por este tema, ha estado 15, 20 días inactiva, uno tiene que tener en cuenta que después de las 2 semanas, 3 semanas de inactividad, pierde capacidad funcional, pierde capacidad máxima de rendimiento al esfuerzo físico, y eso se ve reflejado en la merma del rendimiento. Si no tuviese la posibilidad de hacer una medición directa de intercambio de gases, el consumo de oxígeno, veía que tal vez hay caída con respecto a valores previos. El ejemplo clásico que uno suele dar en este tipo de situaciones es cuando un jugador de fútbol, voy al fútbol porque es el deporte más popular y que todos en algún momento seguramente ven, cuando un jugador de fútbol se desgarra o se rompe un ligamento cruzado, pasa de 20 días en el desgarro, si es un desgarro leve, no complicado, a 6 meses cuando es una cirugía de cruzado. La capacidad funcional de ese organismo cayó. Ya el de 20 días cayó. Ni se les ocurre ver qué pasó con el de 6 meses. Tiene que paulatinamente tratar de volver a lo que era antes y a veces no vuelve, antes de la lesión. Fundamental la evaluación de saber dónde está hoy. ¿Sí? A lo mejor quedó con resabio de una pérdida potencial de capacidad funcional por la infección y recién ahora hay que ver cuál es el plan de entrenamiento que está usando, cómo lo está haciendo. ¿Sí? Desde luego que no hacer el mismo plan de entrenamiento que hacía antes de cursar la enfermedad, porque estamos hablando de cosas distintas. A lo mejor, para dar un ejemplo, hay muchos profesores de física que me van a entender, a lo mejor estoy hablando de un paciente que pre-COVID tenía 40-45 kilos de consumo de oxígeno máximo. Post-COVID, 2-3 semanas, cayó a 32, 30, y evidentemente no me va a correr lo mismo. ¿Sí? No lo mismo 32 que 45. Lo que yo tengo que hacer es tratar de que llegue otra vez a 45, y va a llevar un lapso de tiempo. No me va a llevar 15 o 20 días llegar otra vez ahí. Eso también, ustedes que son profesores de educación física y están relacionados al equipo de deporte, lo saben. Nunca lo puedo hacer entrenar a la misma intensidad que antes, porque lo único que voy a conseguir es que se rompa. Voy a tener que tenerlo más tiempo parado. Eso más o menos es lo que me parece que hay que hacer. Evaluar dónde estamos hoy. Estamos de charlar, sí. ¿Cuál es el movimiento correcto para hacer? Y si se puede, como les dije recién, comparar con algún estudio previo, mejor. La comparación siempre es efectiva. Nos permite saber dónde estábamos y dónde estamos hoy. No te escucho, estás con el... Perdón, ahí estoy. Próxima pregunta, que es como un rejunte de varias. Personas que tuvieron, niños que tuvieron problemas cardíacos, o personas adultas que tuvieron problemas cardíacos pre-COVID, o neumonías, o fumadores, o con enfermedades de POC, después que tuvieron el COVID, ¿qué recomendaciones usted daría respecto a esto? Es decir, ¿cómo iniciar? ¿Cómo sigue su situación post-COVID? Lo que hay que hacer en este tipo de situaciones es, como decía recién, evaluar dónde estamos hoy. El paciente tuvo patología respiratoria y seguramente el neumonólogo le va a pedir una tomografía computada para ver cómo quedó ese pulmón. Y seguramente también le va a pedir una espirometría para ver funcionalmente cómo quedaron los volúmenes pulmonares del funcional respiratorio. Eso es fundamental para saber cómo está. Si el paciente tuvo alguna afección cardiovascular y no tuvo ninguna evaluación cardiovascular en ese momento, hacerla para ver cómo está ahora y en base a eso saber hasta dónde lo puedo exigir. ¿Sí? Saber cuál es la intensidad de entrenamiento a la cual yo lo puedo someter para no generar un conflicto, ¿sí?, en la normal realización de su actividad física. Siempre tengo que estar seguro de dónde estoy con el paciente. El estudio complementario indicado me va a ayudar a determinar si el paciente puede hacer actividad física, a qué intensidad la puede hacer y si no va a correr ningún riesgo. ¿Sí? Y si puede volver paulatinamente a la anterior. En el caso de los niños rápidamente recuperan su capacidad funcional, sobre todo cuando están en plena etapa de crecimiento y desarrollo, porque están constantemente activos. No es lo mismo un chiquito de 7, 8, 9, 10 años que una persona adulta de más de 40, 50 años, donde las capacidades funcionales son diferentes. En ese sentido, a los adultos más grandes sí los evaluaría constantemente hasta tanto tener negatividad de estudios. ¿Qué quiero decir con eso?
los estudios no me dan nada mejor, quiere decir que el señor está bien, lo único que tengo que hacer es llevarlo otra vez a la actividad bien controlada por parte de su entrenador, de su preparador físico, y de esa manera ir quemando etapas nuevamente hasta tanto vuelva al nivel de actividad física previo. Si es un fumador, el mejor consejo que le puedo dar es que deje de fumar. ¿Sí? Hoy por hoy hay centros especializados del abandono de tabaco que pueden ayudar a la persona al abandono de tabaco. Nosotros en el Instituto Vascular tenemos especialistas en abandono de tabaco y tienen muy buena éxito en respecto al abandono del tabaco, que es realmente deleterio para la salud cardiovascular del paciente, sobre todo. No digo ya respiratoria o la posibilidad de desarrollar patología tumoral por el tabaco, sino el desarrollo de enfermedad coronaria cardiovascular heterosclerótica por el tabaco. O sea que, en ese sentido, tratar de evitarlo y tratar de sacárselo de encima es lo mejor que uno le puede recomendar a la persona desde el punto de vista de la prevención. Y, como dije recién, saber qué es lo que tengo adelante, qué paciente tengo adelante, para poder decirle, mire, vaya con su entrenador, haga esto, está todo controlado, venga dentro de 3, 6, 9 meses, 12 meses a verme otra vez, o como estoy viendo ahora los muchachos que han tenido COVID, que se han recuperado, ¿cuándo vuelvo? Ahora, y volver a fin de año para programar los estudios del año que viene. A menos que tengas algún problema, me dices antes, pero muchos estudios ahora me dicen que no tenés nada. Eso va para todas las edades. Y los estudios te demuestran que estás bien, seguí adelante, no hay ningún tipo de inconveniente. Bien, última pregunta y cerramos. También es un rejunte de varias. Hablando de los niños menores de 5 años, los que pueden llegar a tener síntomas, si deben hisoparse, y los que tuvieron supuestamente algún síntoma o no los tuvieron, hay que tener alguna precaución, algo. Mira, esa respuesta me parece que es más para la doctora Valenti que pediatra que para mí. Yo manejo adolescentes de más de 16, 17 años hacia adelante. No tengo experiencia en chicos de 4 o 5 años. Tengo hijos de esa edad, pero cuando tengo un problema se lo llevo al pediatra, porque no es mi campo de acción. Me parece que no sería correcto que te dé un consejo con algo que no veo habitualmente. Por eso, si Claudia tiene la posibilidad de responder esa pregunta, me parece que va a ser la persona más acertada en darte una respuesta favorable a eso. Bueno, primero y principal hay que ver si estuvo realmente en contacto con alguien que tuvo COVID. Porque, por ejemplo, en este momento, en este mes, tenemos un montón de chicos con mocos, tos y a veces con un poquito de temperatura, y realmente es un cuadro estacional. Pongámosle que tuvo contacto con COVID, a mí me interesa que le hagan un hisopado, ¿sí? Porque hay zonas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que hay uno hisopado que tiene COVID y entonces toda la familia se supone que lo tiene. Y no es así. Se tienen que controlar, tienen que hacer aislamiento, pero uno tiene que después tener o algún estudio del contacto estrecho a los 7 días del positivo que tuvo, porque un chico solo es difícil, tiene que haber en el entorno alguien que lo tenga. Y nada más, o sea, hay que no hisopar a todo el mundo porque tiene mocos y tiene una línea de fiebre, siempre y cuando no tenga un contacto estrecho cerca. Una aclaración, por ahí sirve, y también me gustaría la opinión de Claudia. La recomendación no solamente es de vacunarse para el COVID, en la medida que se pueda, sino también ya estamos entrando en época de vacunación antigripal y antineumocóxica. Los pacientes tienen que vacunarse contra la gripe y contra la neumonía. Las vacunas contra la gripe y contra la neumonía no van a prevenir ni la gripe ni la neumonía, pero sí van a prevenir las complicaciones serias de si me agarro la gripe o si me agarro la neumonía. Entonces, disminuyo la probabilidad de tener la enfermedad. Esto específicamente la pediatría, esto es una charla que tuve ayer con el pediatra Mineres, digo, ¿qué hacemos con las vacunas? Me dice, mira, vacuna antigripal, tetravalente o trivalente para los nenes, dale la que tengan, no hay ningún problema. Yo prefiero que te lo vacunen al nene, entonces me prevengo de que está vacunado contra la gripe, porque cuando venga la oleada de mocos dentro de 2 o 3 meses en el colegio, si está vacunado va a estar protegido. Y si se pesca
una gripe, ojo, tiene COVID, tené cuidado. No sé qué opinas vos, Claudia, de ese concepto. El concepto es que a veces hay una inmunidad cruzada, y aparte lo que evita la vacunación de los chicos es que no contagien al adulto que tienen al lado que es sensible. No solamente tema COVID, sino el tema gripe. Es más, se sabe que la vacunación BCG y todas las vacunas que los chicos tienen, como las tienen hace poco tiempo puestas, generan una situación inmune mayor de la nosotros que somos adultos, porque estamos muy lejos de los años que nos pusieron las vacunas. Entonces ellos están todo el tiempo en efervescencia, la parte inmunológica, y en crecimiento, y eso hace que estén más protegidos también. Bueno, agradecemos muchísimo, doctor Mendoza, muchísimas gracias por el tiempo, por todas las explicaciones tan claras. Muchísimas gracias, Claudia, que bueno, sos de la casa ya, así que como siempre, pero la verdad que fue impecable, y seguramente que quedaron muchísimas más consultas o ganas de seguir escuchando al doctor, pero bueno, ya tenemos que ir cerrando. Les avisamos que estas capacitaciones se van a dar quincenalmente, que van a ser en forma virtual. Van a ser los días miércoles por la tarde, hoy fue la primera, que es un día jueves, pero a partir de ahora van a ser todos los miércoles en forma quincenal. Perdón, todos los miércoles en forma quincenal. Les queríamos contar que la capacitación, lo pusimos ahí en el chat, para los que no lo leyeron, va a estar subida a YouTube. Van a recibir el link de la capacitación a través de mail, y también la van a ver el link por medio de las redes sociales. Así que bueno, ¿qué nos queda más? Agradecerles a todos ustedes por estar presentes. La Subsecretaría de Deportes está orgullosa de presentar a profesionales tan destacados como el doctor Mendoza, la doctora Valenti, y seguiremos sumando conocimiento a través de todos estos encuentros. Quería aclararles algo, en el formulario esta vez no han podido seleccionar varios temas de interés, y eso es algo que vamos a corregir para la próxima, porque varios decían que había como muchos temas y que lamentablemente tenían que elegir uno solo, así que quédense tranquilos que en la próxima inscripción van a tener la posibilidad de seleccionar varios temas de interés. Creo que nada más, Marta. Nada más, muchas gracias a todos y muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Gracias, doctor, gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.